Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Si eres nuevo por aquí, te doy la más cordial bienvenida. Asegúrate de presionar ese botón de suscripción y la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando muchísima conversación en el mundo del espectáculo y, créanme, es algo que ha dejado a muchos con la boca abierta, incluida nuestra querida Hande Erçel. Sí, así es, vamos a hablar de esa impactante declaración de amor de Afsanur Sancaktutan hacia Kerem Bürsin, y cómo esta noticia aparentemente ha dejado a Hande en un estado de shock total. Hemos sido testigos de un torbellino de noticias y rumores en torno a las vidas amorosas de nuestras estrellas turcas favoritas, y esta última situación no es la excepción. La noticia de que Afsanur Sancaktutan, a quien conocemos por su talento y carisma en producciones como Mi Hermana y Love Tactics, habría hecho una declaración de amor directa y sin rodeos hacia Kerem Bürsin, el protagonista de Sen Kalkam y un actor que ha conquistado corazones a nivel internacional, ha caído como un rayo en un día soleado para muchos. Y lo más intrigante de todo es la reacción de Hande Erçel, la coprotagonista de Kerem en esa exitosa serie y quien, hasta hace poco, se rumoreaba mantenía una relación cercana con él. ¿Qué significa esto para ella? ¿Cómo está procesando esta inesperada noticia? Eso es lo que vamos a desglosar hoy. Vamos a empezar por poner un poco en contexto. Afsanur Sancaktutan y Kerem Bürsin, a pesar de no haber trabajado juntos oficialmente en ninguna producción reconocida hasta la fecha, son dos nombres que resuenan con fuerza en la industria. Kerem Bürsin es, sin duda, uno de los actores turcos más populares y reconocidos a nivel mundial, gracias a su papel como Serkan Bolat en Sen Kalkam. Su carisma, su talento y su conexión con su CEO protagonista, Hande Erçel, durante la serie, generaron un fenómeno fan que trascendió la pantalla. Por otro lado, Afsanur Sancaktutan se ha consolidado como una joven promesa, demostrando su versatilidad y su capacidad para cautivar al público con cada uno de sus personajes. Ahora, ¿cómo surgió esta declaración de amor? Los detalles exactos aún son un poco confusos, como suele suceder con este tipo de noticias que se filtran a través de las redes sociales y los medios de comunicación. Pero lo que se ha reportado, y lo que ha desatado toda esta polémica, es que Afsanur, en una entrevista o quizás en una publicación en sus redes sociales, habría expresado sentimientos muy fuertes y admiración hacia Kerem, llegando a confesar que está enamorada de él. Algunas fuentes sugieren que la declaración fue muy explícita, dejando poco espacio a la interpretación. Otras, más cautelosas, hablan de una profunda admiración que podría haber sido malinterpretada o exagerada por los medios. Sea como fuere, el impacto ha sido innegable. Y aquí es donde entra la figura de Hande Erçel. Si recuerdan, Hande y Kerem formaron una de las parejas más queridas por el público, tanto en la ficción como, supuestamente, en la vida real. Aunque nunca confirmaron oficialmente una relación, su química en Sen Kalkam era innegable, y los rumores de romance persistieron durante mucho tiempo. Después de su separación, ambos han seguido caminos separados, aunque siempre se ha especulado con la posibilidad de una reconciliación o de que aún existan sentimientos entre ellos. Por lo tanto, la noticia de que otra actriz, y una colega de profesión además, esté declarando su amor al hombre con el que se le asociaba sentimentalmente, es comprensible que haya conmocionado a Hande. Ahora, ¿qué significa esta conmoción para Hande? Es difícil saberlo con certeza, ya que las declaraciones oficiales de Hande al respecto son escasas o inexistentes. Sin embargo, basándonos en lo que se ha comentado en los foros, en los comentarios de los fans y en los reportes de la prensa del corazón, la noticia ha provocado, en el mejor de los casos, sorpresa, y en el peor, una profunda incomodidad. Imaginen estar en su lugar. Si bien es una figura pública y está acostumbrada a los rumores, esto es diferente. Es una declaración de amor pública hacia alguien con quien se ha compartido una historia tan importante, tanto profesional como, se cree, personal. Podríamos pensar que Hande, siendo una profesional experimentada, lo tomaría con calma. Que entendería que cada uno tiene derecho a expresar sus sentimientos y que el mundo del espectáculo es así. Sin embargo, la naturaleza directa de la supuesta declaración de Afsanur, sumada al historial entre Hande y Kerem, es lo que parece haberla dejado en shock. No se trata solo de que otra actriz admire a Kerem, se trata de una confesión de amor que podría ser vista como una competencia directa o, al menos, como un recordatorio de lo que alguna vez pudo haber sido o todavía podría ser. Los medios turcos han estado muy activos cubriendo esta noticia.
Se han buscado reacciones de los involucrados, se han analizado las redes sociales en busca de pistas, y se han especulado sobre las posibles implicaciones. Por ejemplo, se ha comentado que Ande podría sentirse descolocada, especialmente si ella aún mantenía alguna esperanza o si esperaba que las cosas entre ella y Kerem tuvieran un futuro. También es posible que sienta una mezcla de incredulidad y quizás hasta un poco de molestia. ¿Por qué ahora? ¿Por qué de esta manera tan pública? Por otro lado, también debemos considerar que la información que llega a nosotros a través de los medios puede ser selectiva o incluso exagerada. Es posible que la declaración de Afsanur no haya sido tan explosiva como se ha presentado, o que la reacción de Ande sea menor de lo que se describe. Sin embargo, el titular Ande se conmueve. Declaración de amor de Afsanur a Kerem Bürsin la deja en shock, sugiere una reacción muy fuerte, y eso es lo que ha capturado la atención de todos. ¿Qué nos dice esto sobre las dinámicas en la industria del entretenimiento? Muestra que las relaciones personales, tanto las platónicas como las románticas, están siempre bajo el escrutinio público. Cualquier interacción, cualquier rumor, cualquier declaración, se amplifica y se analiza hasta el más mínimo detalle. Y para las personalidades involucradas, esto puede ser una carga pesada. Ande, Kerem y Afsanur son artistas talentosos que merecen ser reconocidos por su trabajo, pero sus vidas privadas a menudo se convierten en el tema principal de conversación. Ahora analicemos un poco más a fondo la figura de Afsanur Sancaktutan. Ella es una actriz joven con un futuro prometedor. Su audacia al hacer una declaración tan directa, si es que fue así, podría ser vista de diferentes maneras. Para algunos podría ser una señal de valentía y autenticidad. Para otros podría ser vista como un movimiento estratégico para ganar notoriedad, dado el renombre de Kerem Bürsin. Sin embargo, es importante recordar que no tenemos todos los detalles y que juzgar sus intenciones sería especulación pura. Lo que sí podemos afirmar es que esta situación ha puesto a Hande Erçel en el centro de una nueva controversia romántica, a pesar de que ella ha intentado mantener un perfil bajo en este aspecto. Su reacción, o la supuesta falta de ella, es lo que más interesa a los fans. ¿Estará ignorando la situación? ¿Estará procesando internamente? ¿O acaso ya ha pasado página y estas noticias ya no le afectan tanto como solía hacerlo? Desde nuestro punto de vista, es crucial recordar que Hande es una persona y, como tal, tiene derecho a sus emociones. Si esta noticia la ha conmocionado, es natural. Las conexiones humanas son complejas y las historias pasadas, incluso las no confirmadas, pueden dejar huellas. Quizás Hande todavía sienta algo por Kerem, o tal vez simplemente le resulte incómodo ver cómo la vida amorosa de su excompañero de escena se convierte en un foco de atención, especialmente con una colega. Hemos visto cómo en el pasado, la relación entre Hande y Kerem generó una cantidad masiva de atención. Sus seguidores se dividieron entre los que apoyaban la pareja en la vida real y los que preferían mantenerlos como un dúo de ficción. La aparente separación fue un tema de debate constante. Por lo tanto, cualquier noticia que involucre a Kerem en un contexto romántico, especialmente una tan directa como esta, inevitablemente traerá a colación la historia de Hande y Kerem. Podemos imaginar que Hande está rodeada de un círculo de amigos y profesionales que la apoyan. Es probable que haya hablado con personas cercanas sobre esto, o que esté recibiendo consejos sobre cómo manejar la situación mediática. Sin embargo, en última instancia, la forma en que ella procesa esta noticia es algo muy personal. En resumen, la supuesta declaración de amor de Afsanur Sancaktutan a Kerem Bürsin ha generado un gran revuelo, y la noticia de que Hande Erçel se ha visto conmovida por esto ha añadido más leña al fuego. Esta situación nos recuerda lo intensamente que el público sigue las vidas de sus celebridades favoritas, y cómo los rumores y las declaraciones pueden tener un impacto significativo en sus carreras y en sus vidas personales. Es fascinante observar cómo estas historias se desarrollan y cómo los involucrados navegan por el torbellino de la fama y la atención mediática. Sin duda, esta es una historia que seguirá dando de qué hablar en los próximos días y semanas. Seguiremos atentos a cualquier nueva información o desarrollo que surja. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Hemos desglosado la noticia, explorado las posibles reacciones y reflexionado sobre las dinámicas de la industria del entretenimiento. Espero que hayan encontrado este vídeo informativo y entretenido. Antes de irnos, me gustaría agradecerles enormemente por acompañarnos y por su apoyo continuo a nuestro canal. Su presencia aquí significa mucho para nosotros. Ahora, me
Encantaría saber qué piensan ustedes sobre toda esta situación. ¿Creen que la declaración de Afsanur fue un gesto valiente o algo más? ¿Cómo creen que Ande está procesando esta noticia? Por favor, déjenme sus opiniones y comentarios abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, por favor, denle un gran me gusta. Su apoyo nos ayuda a seguir creando contenido de calidad. Y si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.